Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es José Roberto Briones Hernández, soy director y parte de la administración de Objetivismo México. El día de hoy tenemos nuestro siguiente programa que es Hablemos de Objetivismo. El título es Objetividad, LGBT, Matrimonio, Drogas y Género. En esta ocasión tenemos a dos personas con las cuales a mí me gusta mucho platicar porque tenemos muchísimas cosas en común. Aparte, creemos en una verdadera lucha por la libertad y aparte que son personas muchísimo muy preparadas e inteligentes y que creo que han aportado muchísimo a toda esta batalla por lo intelectual. Y bueno, para ello presento a José Venegas. Él es escritor argentino y aférrimo defensor de la libertad. Y del otro lado tenemos a Antonella Martí, a quien tuve la oportunidad de conocer en el Ayn Rand Center, en el Ayn Rand Con, en Buenos Aires, hace 2 años. Y bueno, ella es directora y asociada del Center for Latin American en Atlas Network, en Washington, D.C., directora del Centro de Estudios Americanos en Fundación Libertad, en Argentina, Senior Fellow de Fundación Internacional para la Libertad en Madrid, España, y autora de 4 libros, conductora del podcast Hablemos de Libertad en Spotify. Muchísimo gusto y muchas gracias por estar aquí con nosotros y haber aceptado esta plática que vamos a tener, que por cierto es muy interesante. Un placer de mi parte, gracias. Gracias a vos, Roberto, un placer. Bueno, y pues creo que el motivo de esta plática se ha ido formando por diferentes cuestiones. Una de las más importantes es que creemos que se necesitan aclarar ciertos puntos que ahorita muchas personas están tomando como banderas que no les corresponden o que han estado intentando disfrazar sus verdaderas intenciones, que van muchísimo muy divididas y muchísimo muy separadas de lo que es el liberalismo, el libertarismo o hasta el objetivismo. Creemos que es necesario poner este tipo de debates en la mesa y creemos que es necesario que se aclaren estos conceptos, y qué mejor que con personas que tienen esta carrera por detrás y que son especialistas en estos temas. Para empezar, me gustaría que empezáramos con el tema que tantos problemas nos ha traído a muchas personas, nosotros, que siempre nos han dicho: no hables de esto, no toques estos temas, no toques este tipo de grupos, o vente para acá, no te arrimes para allá. Y creo que nosotros en nuestra rebeldía siempre hemos hecho lo contrario, siempre hemos intentado, en vez de evadir ese tipo de temas, ir a abordarlos directamente, pero ir a abordarlos de una manera con que tengamos fundamentos, argumentos, para poder dar esa batalla intelectual. Y pues bueno, el primer tema se refiere a LGBT, y creo que es importante que toquemos este tema porque me das de cuenta, cuando tú hablas de defensa a la sexualidad o a la libertad de las personas de que hagan con su cuerpo, su propiedad privada más importante, lo que ellos quieran sin afectar a un tercero, creo que hay personas a las cuales les causa mucho problema y conflicto el hecho de que haya personas que sean libres de hacer lo que quieran con su propiedad privada más importante que su cuerpo. Y a ellos ya no se les llama como individuos, como, mira, él es homosexual, mira, ella es lesbiana. No, dicen y creen que hay todo un lobby, que hay toda una conspiración detrás de que está agarrando a la izquierda y está agarrando hasta, según esto, los libre progres y todo este tipo de cuestiones que han estado inventando, y que ya creen que cualquier lucha que vaya a favor de los derechos, de la libertad sexual, de la libertad del individuo, tiene que ver con un lobby. Me gustaría que comenzáramos por este punto, porque creo que es muy importante. Me gustaría que comenzáramos contigo, Antonella. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, qué buen punto que marcaste, Roberto, ¿no? Porque este es un tema que, de hecho, con José lo conversamos bastante, ¿no? Generalmente por quizás estos condicionamientos morales, muchas veces religiosos, ¿no?, que se enmarcan y que giran en torno a todos estos temas, y muchas veces el desconocimiento que hay de cómo el liberalismo, históricamente, ha sido pionero, ¿no?, a la hora de defender los principios de las libertades individuales. Muchas veces se cree que el liberalismo es solamente libertad económica, ¿no?, Estado de Derecho, propiedad privada, libre mercado, y hasta ahí nomás, ¿no? Y eso es quizás desconocer bastante el
el surgimiento, ¿no? Los orígenes quizás de las ideas de la libertad. Y la pregunta siempre está, por supuesto, en eso que vos bien mencionabas recién. Y quizás hacerse esa pregunta de a quién daña, ¿no? Quizás la homosexualidad, la transexualidad, el poliamor, ¿no? La prostitución, por ejemplo, o cualquier relación heterosexual, lo que sea, ¿no? Digo, mientras sean decisiones de relaciones consentidas y voluntarias, digo, la respuesta es simple, a nadie. Lo que pasa, ¿no? Es que nos encontramos con grupos de conservadores, ¿no? Muchas personas que tienen ciertos tintes que te quieren marcar, ¿no? Un poco cuál debe ser tu modelo de vida perfecto, el modelo de vida ideal según su propia religión, ¿no? Y que muchas veces te lo quieren imponer a través del Estado. Porque, claro, ellos, digo, están en contra del Estado hasta que el Estado les sirve y les conviene, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gran pregunta también tiene que girar en torno a eso. Y yo creo que el Estado, digo, no tiene que tener lugar en la cama de nadie, ni en la vida de nadie. Digo, tampoco te tiene que venir a imponer una idea de cama correcta. Digo, me gusta mucho a mí esta definición que hace la economista Deirdre McCloskey, ¿no? Norteamericana, que define el liberalismo como adultismo, ¿no? Como ser adultos. Y creo que eso es a lo que tenemos que empezar a recurrir. Pero digo, si históricamente también lo vemos, quizás yendo un poco más a la coyuntura y relacionándolo con lo que ha sido la manera en la que se ha penalizado, ¿no? la homosexualidad a lo largo de la historia, digo, hasta hace muy poco, en los años 60, la homosexualidad era perseguida prácticamente en todo el mundo, ¿no? Incluso en ciudades que uno hoy ni se lo imaginaría, ciudades como Nueva York, ¿no? Donde a finales de la década de los 60 pasa este famoso suceso, el acontecimiento de las revueltas de Stonewall, ¿no? En el famoso bar de Greenwich Village. Pero digo, creo que son temas que tenemos que traer a la mesa. Entonces te dicen, no, bueno, es que ¿por qué? ¿Por qué este tema del orgullo? ¿Qué orgullo tiene que tener un homosexual, ¿no? Y creo que esto también José lo explica muy bien en su libro, ¿no? Creo que él hace una defensa muy cierta de las libertades individuales, ¿no? Marcando además la importancia de distinguir el liberalismo de ese conservadurismo, pero también mostrar la manera en la que ciertos movimientos fascistas de alguna manera se han infiltrado dentro de los movimientos liberales o dentro de las personas que defienden las ideas de la libertad y que lo hacen bueno, levantando esta gran bandera, ¿no? Que para ellos, bueno, llaman la batalla cultural o esa defensa de Occidente, ¿no? O de la familia tradicional, la familia natural. Y yo creo que esos son temas que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Y José, bueno, lo hace de una manera espectacular. Bueno, siguiendo con la línea de lo que decía Antonella, esto que me parece muy importante, hay varios aspectos acá a dilucidar. Primero, esto que decía recién Antonella, de la cuestión de hablar del lobby gay, tiene que ver con, de alguna manera, demonizar una causa, ¿no? Así como los nazis para segregar a los judíos hablaban de la conspiración judía, de la sinarquía internacional. Lo que hay que hacer es poner a un grupo de gente que por sí mismo es legítimo en una posición de ilegitimidad. Entonces, ¿cuál es la forma? Bueno, lo que ellos quieren es producto de una conspiración que se realiza a través de un lobby. Un lobby, quiero decir, que es perfectamente legítimo, una sociedad libre. El lobby es peticionar, en realidad, ¿no? Juntarse para peticionar en función de unos intereses. Y todo depende un poco de lo que se pida, pero no es el lobby en sí mismo lo que está mal. Pero ponerle el carácter de lobby, identificar LGBT como lobby en sí mismo, es una manera ya de cargar un estigma y de poner una carga negativa. Y esto va más allá de la cuestión moral de lo que se piense de la homosexualidad o no, es una herramienta política. Yo lo que quiero decir es que lo que aparece ante nosotros en los últimos 4 o 5 años es un populismo religioso que no es la religión cristiana ni la religión católica, sino el uso de Dios en función de una legitimidad política, porque ellos son los representantes de Dios, nosotros, por lo tanto, somos los representantes del diablo, ¿no? Entonces, lo LGBT está prohibido en la Biblia, por lo tanto, es el diablo el que está manejándose de esta manera. Cuando hablan de Occidente, dicen que en Occidente lo que rige es el cristianismo.
pero ya no es un cristianismo como religión, que pasa a ser algo opinable, algo, diría, de fe. No, no, es un cristianismo como cultura, ya es una cultura de la cual no se puede evadir. Por lo tanto, es hasta inconcebible no ser cristiano. Y por lo tanto, criticar al cristianismo es estar en contra de Occidente. Occidente como como una idea global, un globalismo, que es lo curioso, ¿no? Pero hay algo que viene, me parece a mí, de más atrás, más profundo todavía. En el libro de Harari, que se llama Sapiens, él cuenta que los primeros sapiens que crían ganado, que crían cerdos, lo que hacen es cortarles el hocico. ¿Por qué? Porque lo que hace el cerdo es horadar la tierra para buscar alimento. Y si tiene el hocico cortado, al horadar la tierra le duele. Por lo tanto, no consigue alimentarse de esa manera y no se aleja de su criador, se queda cerca. Es la forma de mantenerlo cerca y controlado. Y en la historia de la humanidad, y tiene esto mucho que ver con ese Occidente que santifican, frente al cual el liberalismo superó, ¿no? Porque cuando hablan de reivindicar al Occidente, hablan de volver a todo lo que el liberalismo superó. Hay dos estigmas, o dos cosas, dos aflicciones que a través de un proceso educativo o de adoctrinamiento se inculcan en la cabeza de las personas. Una es la culpa por el lucro y otra es la culpa por el sexo. Y el lucro y el sexo son dos claves fundamentales de la personalidad, de lo que somos como humanos, pero además de nuestra relación social. Nosotros sociabilizamos, nos hacemos adultos y nos independizamos a través del lucro y el sexo. El lucro es lo que nos permite el intercambio. Entonces, tenemos dos derivaciones de esta culpa, que es una manipulación social colectiva, en la izquierda a través de la estigmatización del lucro, y en lo que llamaríamos ahora derecha, que derecha es una palabra que quiere decir muchas cosas, pero ahora quiere decir esto, en la derecha religiosa a través de la aflicción por el sexo. Y la iglesia y las iglesias han hecho de la aflicción por el sexo un método de control social. Formalmente, cuando la iglesia estaba en control digamos, de Europa, y también informalmente cuando ya no está en control, ¿no? Entonces, quiero decir que lo de lo LGBT forma parte de una cosa más amplia, que es el control del ser humano por el sexo, por la culpa por el sexo. Y a través de la culpa por el sexo también dominan a la familia. Y esto es importante recargarlo porque la gente que no se considera que está incluida en la sigla LGBTQ y lo que sea, se consideran poco aparte de esta nueva víctima propiciatoria que yo la relaciono con el nazismo, porque para el nazismo los judíos eran un enemigo débil al que podían perseguir, en el cual podían depositar todo el mal, y así construir un poder político a través de la persecución de lo que ellos señalaban con el mal. Y lo LGBT ahora pasa a sustituir a los judíos porque queda muy mal que ese mismo pensamiento de esa misma gente venga con los mismos parámetros, que es la razón por la cual se han disfrazado de liberales. Se han disfrazado de liberales porque el nazismo como nazismo es absolutamente imposible de hacer aparecer por ahora. Quiero decir, cuando llegue esto, un proceso de maduración, no van a tener ningún problema en sacarse la careta. Pero yo no lo quiero poner simplemente como lo que estamos viviendo no es la explosión del prejuicio contra la homosexualidad, como el nazismo no fue la explosión del prejuicio contra los judíos que existía antes del nazismo, sino su utilización política como un aparato macabro de reclutamiento y establecimiento de un otro como una especie de monstruo fantasma al cual perseguir. Y esto es muy importante entenderlo. Y en la historia del liberalismo, lo que nosotros tenemos que ver es que el liberalismo se va formando a través de una serie de etapas de aproximación sucesiva, ¿no? Primero son los nobles que le quitan los fueros al rey. No eran los derechos de todo el mundo, eran los nobles quitándole los fueros al rey. Pero de esto nace la idea de que el poder del rey, que estaba avalado por la iglesia, digamos, es limitado, ¿no? Y al pensar que digamos que estos fueros que benefician a determinadas personas son producto de que hay libertades que están exentas de la autoridad del rey, es lo que nos permite después universalizar eso en otras etapas. Ya no se piensa que es un problema de los nobles,
todos tenemos derechos frente al rey. Entonces, llegamos a la Revolución Norteamericana, donde dice, todos los hombres nacen y permanecen libres, iguales en derechos. Me confundo las formas con la Revolución Francesa, son las dos parecidas, ¿no? Pero la idea es que todos los hombres nacen libres, no solo los nobles. Ahora, después, cuando va pasando el tiempo, nos vamos a dar cuenta que esa fórmula había excluido a la población negra y se había olvidado del problema de la esclavitud, enorme. Esto no quiere decir, porque mucha gente, desde la izquierda sobre todo, hace un análisis anacrónico y juzga a los padres fundadores con los parámetros de hoy. Quiero decir, ellos cumplieron la etapa que les tocó cumplir, que es universalizar más la regla de la libertad. Pero evidentemente la población negra no estaba incluida ahí, no estaba incluida en esa primera etapa constitucional, pero es el mismo devenir filosófico que viene desde los fueros. Y después de eso viene la mujer. Llegar a decir que la mujer es igual al hombre fue toda una etapa. Quiero decir, a todo esto se opuso la Iglesia, ¿eh? A todos estos avances, a cada uno de ellos se opuso la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia ya estaba comprometida con el poder como estaba. La Iglesia quiere decir, y las iglesias, porque las religiones son medio inseparables de la política, salvo cuando viene el liberalismo, ¿no? Entonces, en el liberalismo ya no hay religiones compitiendo, hay partidos políticos. Nos reconocemos que somos parciales, que Dios no avala a nadie. Acá son nuestras ideas. Ese es un avance de la civilización. Y después de aparecer los hombres, las mujeres, aparece también en una última etapa de ayer, digamos, en esta historia, que es los derechos LGBTI y demás, que están explicados por la Iglesia, por la izquierda, quiero decir, porque el liberalismo está sujeto a yo le llamo un cinturón de castidad moral, un cinturón de castidad intelectual, que tenemos en todas las fundaciones y actividades que hace el liberalismo, siempre tenemos como unos comecocos ahí, que están tratando de detener, que nos vamos a hablar de temas incómodos como el sexo, la prostitución, a las drogas, que después vamos a tocar también, que son una especie de inspección policial para que no haya un avance moral. Quiero decir, estos sectores, que algunos llaman conservadores, a mí no me parece conservador, porque querer volver para atrás no es conservador. Es un constructivismo social que lo asocio mucho más a un fascismo. Sobre todo porque tiene unas víctimas propiciatorias. Los conservadores no tienen víctimas propiciatorias. El conservador tiene gente que no aprueba por sus costumbres o lo que fuera, pero un aparato que sistemáticamente utiliza a una minoría como mecanismo de unión, eso no lo tienen los conservadores, eso lo tienen los nacionalsocialistas. Así que son mucho más parientes de eso, ¿no? Entonces, en este proceso se va produciendo esta transformación, pero se entiende perfectamente cómo esto de LGBT tiene que ver con una evolución de la libertad. Y quiero decir, no es de la libertad de una minoría, porque antes de que las posiciones antiliberales, digamos, se ocuparan de lo LGBT, se ocupaban de la gente divorciada, ¿no? Hace 30, 40 años, cuando yo era chico, el estigma estaba cargado sobre los divorciados. Y ahora los divorciados están tan tranquilos que forman parte del proceso de persecución de una minoría más, voy a decir una barbaridad, una minoría todavía menor, ¿no? Los divorciados que antes eran repudiados, ahora son parte de la persecución. De hecho, lo tenemos a Bolsonaro, que tiene 3 matrimonios, que es el ídolo de esta persecución anti-gay, ¿no? Del mundo anti-gay, o al propio Donald Trump, que también es divorciado, gente que no tiene una familia como se supone que hay que tener las reglas del cristianismo, pero que forman parte de esto. Y cada una de estas instancias de estigmatización y persecución, lo que buscan es la disciplinación del conjunto de la sociedad. No se crean que persiguiendo a las minorías se persigue simplemente a las minorías. Persiguiendo a las minorías o estableciéndolas como, digamos, como víctimas u objeto de una agresión política organizada, lo que se está haciendo es disciplinando a toda la sociedad. Y esto entra en otro aspecto bastante más grande, que acá no lo vamos a abarcar, que es la antropología de género, que profundiza mucho en el conocimiento de hasta qué punto nacemos y crecemos subordinados a una serie de reglas que no es que simplemente van a ser incómodas para aquellos que directamente están fuera de la regla, que eso quiere decir la sigla, ¿no? Lo es también para todos los demás. Los comportamientos de todos los demás tienen que ver con la forma en que a la gente que llamaríamos disidente sexual acá, se la considera. Es una forma de disciplinar a todos,
son todos los que tienen que demostrar, los que se consideran que están dentro de la mayoría, que no caen en esta sigla para no ser objeto de señalamiento. Me parece muy importante ver este aspecto. Sí, en efecto. Y pareciera que nos estamos dando cuenta de que en este momento no nada más ya no les está sirviendo el estar acosando, tirándole a ciertos grupos sociales. Por ejemplo, antes, no sé, como dices bien tú, las personas estaban en contra del judaísmo, ¿no? Y le tiraban al judaísmo de alguna manera. Después, el problema fue, y así vamos avanzando hasta llegar al punto de que el divorciarte era un pecado que nada más el mismo papa te podía divorciar, ¿no? Ahora pareciera que esto tampoco ya no les está funcionando y ahora vamos a atacar después a los homosexuales y pareciera que tampoco como que tirarle a los homosexuales ya no nos está sirviendo tanto y aún así prefieren o deciden irse con el útero a la mujer, como dice Gloria Álvarez. Yo creo que ese tipo de cuestiones, lo único que nos están mostrando son intolerantes a la libertad, porque cualquier cosita, cualquier cosa que no vaya a favor de esa línea de lo moralmente correcto, entonces ya es una afectación y entonces hay que hacer algo al respecto. Vamos, para avanzar en los temas. Matrimonio, porque creo que esa es una de las cuestiones que a ellos les trae tantos problemas, el pensar cómo una persona que del mismo sexo va a tener matrimonios y para ellos su definición de matrimonio es hombre-mujer, cuando yo creo que ese tipo de definiciones son sacados literalmente de la Biblia y entonces quieren meter esas definiciones a fuerza a una definición universal en donde para todos sea hombre y mujer. Pero dicen que en muchos aspectos que no debemos de utilizar al Estado para meterse en este tipo de cuestiones. Al mismo tiempo dicen que sí se puede casar un hombre y una mujer, pero no se puede casar una mujer y un hombre. Eso sería como un tipo de discriminación por grupo, ¿no? Por género. ¿Cómo podemos hablar o cómo podemos tocar este tema del matrimonio, Altalena? Sí, y ese es un buen punto, ¿no? Fíjate cómo además siempre buscan recurrir a la prohibición o a la intervención del Estado para supuestamente cuidar sus instituciones o para cuidar, ¿no? Quizás eso que muchos, y que incluso algunos que hasta se animan a decirse defensores de la libertad o liberales o incluso libertarios, muchos de estos personajes ponen a la familia como la base de la sociedad, ¿no? Cuando el eje central siempre es el individuo en realidad. Pero no, claro, ellos hacen todo y recurren a estos aspectos y a la prohibición cada vez que pueden para proteger estas cuestiones. O sea, digo, totalmente, bien lo decías, es una discriminación, ¿no? Quizás utilizar al Estado para discriminar a individuos todo el tiempo. En los años 20, si lo vemos en países como Estados Unidos, 37, 38 estados, si no me equivoco, prohibían que las personas blancas se casaran con personas negras, ¿no? Y también con ciertos asiáticos. Y a partir de 1954, es que a todos los estados no se les empiece a permitir incluso tener escuelas segregadas. Es una constante discriminación a la que se recurre una y otra vez. Y lo peor es que tenemos a estos personajes que se definen defensores de la libertad y que te proponen además nuevas prohibiciones, ¿no? Y que recurren una y otra vez a estos aspectos. Entonces yo digo, ¿por qué los heterosexuales no deberían ser tratados de manera preferencial cuando el Estado tiene que jugar estos papeles y estos roles? Creo que acá tenemos que ir a la base central, que es la base del individuo, y tampoco nadie se perjudica por la unión de dos personas que voluntariamente son homosexuales o quien sea, ¿no? Creo que estos son temas que tenemos que tratar. Por un lado, prohibiéndote el divorcio, ¿no? Por otro lado, prohibiéndote aspectos como el matrimonio entre personas del mismo sexo, y siempre para aplicarte una visión de vida o una visión moral de lo que para ellos
insisto, está bien, ¿no? Y si vos haces algo que está mal y que se sale de ese cuento, ¿no?, de hadas que ellos siempre tienen ahí vigentes, digo, sos totalmente un hereje, ¿no? Y José tiene una frase ahí muy buena que me gusta mucho, ¿no? Como hoy no te pueden decir hereje, te dicen liberprogre, marxista cultural. Y esto de vuelta, ¿no?, nos lleva a todo este concepto de Occidente, ¿no? Porque es un tema al que ellos recurren mucho. Y digo, antes del liberalismo, ¿no?, en ese Occidente, digo, ¿qué había, no? La tradición totalitaria de la Iglesia, absolutismo monárquico, ¿no?, los privilegios, todos estos aspectos. Incluso, digo, he llegado a escuchar a personalidades que publican y que defienden la Inquisición, ¿no? Y que llaman misericordia a la Inquisición, y que lo hacen en nombre del liberalismo estos personajes. Entonces, creo que estos temas es hora, ¿no?, de que los pongamos sobre la mesa y que los empecemos a tratar. Yo vuelvo a recomendar mucho el libro Lo Impensable de José, ¿no?, porque muestra bien ese caballo de Troya, ¿no?, que termina representando el colectivismo de derechas, y que obviamente siempre se respaldan en estos personajes nefastos, ¿no?, incluso como es Hans Hermann Hoppe, que bueno, José también hace un tremendo análisis, muy buen análisis en ese libro, sobre este personaje que es uno de las cabezas de todos estos fascistas, ¿no?, de buena manera podríamos decir, y que te defienden a personajes del estilo de Bolsonaro, incluso Abascal, ¿no?, personajes de partidos políticos como Vox, y después salen y lo llaman liberales. Digo, cuando vos ves los pronunciamientos de esos partidos, el programa de gobierno de ese partido, dice, no, que yo soy liberal en lo económico. Bueno, a ver, ¿qué tenés de liberal en lo económico también, no? Más allá de que después liberal en lo otro, no sé, no sos, o sos fascista en lo otro, o sos nazi en lo otro, no lo sé. Pero ¿qué tenés de liberal en lo económico? Digo, los aranceles es ser liberal en lo económico, la guerra comercial es ser liberal en lo económico, aumentar el gasto es ser liberal en lo económico, ¿no? Pero creo que hay que recurrir mucho a estos aspectos y ponerlo, ¿no?, sobre la mesa. Pero sí, yo creo que estos temas, y al menos como lo que es el matrimonio homosexual, digo, estos personajes necesitan, ¿no?, prohibir esto. Necesitan prohibir esto, como en su momento, digo, el estigma o el tema era el divorcio, ¿no?, el divorciado. Ahora el homosexual. Todo el que se sale de la línea de esa moral perfecta, ¿no?, que ellos promueven es pecado, ¿no?, está mal. Y así se han llevado a cientos de personas, ¿no? Y después dicen, no, es que la homofobia no existe. Pero son los primeros en llamar homofóbico al Che Guevara. Digo, entonces hay un discurso ahí que no tiene sentido tampoco. No sé cómo lo ves vos, José. Sí, coincido totalmente. Primero, gracias por siempre nombrar mi libro. Es fantástico, lo recomiendo siempre. Gracias, Antonella. Me parece muy importante entender un poco qué es el matrimonio, ¿no?, antes de que la Iglesia se apropie del matrimonio. El matrimonio es una institución civil. Repito, ¿no?, hay mucha gente que piensa que la Iglesia Católica inventó el matrimonio, lo cual es un disparate, ¿no? En la historia de la humanidad, la historia de la Iglesia, que es bastante larga, sigue siendo pequeña, digamos, ¿no? Ahora, en un momento de ese devenir histórico, cuando la Iglesia se apodera de Roma, primero le infecta, porque si hablan de la tradición cultural de Occidente, el catolicismo es una infección, como dice Sebreri en su magnífico libro, el último, que ahora se llama Dios en el laberinto, ¿no? El cristianismo vendría a ser una invasión oriental de Occidente, ¿no?, de una filosofía oriental de Occidente. Entonces, antes de que eso ocurra, por supuesto que existía el matrimonio, que es un arreglo contractual que no tiene ningún aspecto moral. No hay nada en el matrimonio especialmente moral. El matrimonio es como una sociedad anónima. Tiene tanta importancia moral como un kiosco, una sociedad anónima o lo que fuera. Es una forma de regular relaciones
entre personas que llevan adelante un proyecto de vida. En parte es llevar adelante la crianza de los hijos, cuando no se los tiene a través de la adopción, ¿no? En el propio matrimonio, inclusive para el matrimonio religioso está aceptado, existe la adopción de hijos, que no forman parte de la biología y del aparato reproductor del padre y de la madre, sino que vienen de un aparato reproductor extraño y ajeno. El matrimonio es una forma de establecer relaciones civiles y proyectos que tienen algo de afectivo, que tienen algo de sociedad, y que históricamente en realidad tuvo mucho más de negocio que de relación afectiva, porque los matrimonios se arreglaban entre las familias por razones de alianzas económicas o de alianzas políticas. Es decir, lo que se está defendiendo ahora como el matrimonio tradicional, si hay algo que no tiene es de tradicional, y esto lo cuenta muy bien Mises en Socialismo, como el hecho de la independencia que logran los menores de edad, los solteros, digamos, respecto de su familia, porque ahora pueden trabajar en empresas organizadas por medio de un sueldo, es lo que hace que exista el matrimonio moderno por amor. El matrimonio es una forma de regular relaciones entre dos personas, como por ejemplo sus ganancias, sus ingresos, qué es lo que pasa el día que se divorcian, qué es lo que pasa con sus hijos, regulan cuestiones de herencia, o sea que resuelven problemas prácticos. ¿Y cuándo llega el matrimonio homosexual a debatirse? Bueno, cuando ya existían las parejas homosexuales y que estaban establecidas y vivían juntas y tenían problemas como que cuando uno se moría aparecían los parientes del otro y le desconocían hasta los bienes que habían comprado juntos. O sea que el matrimonio homosexual es parte de la evolución del derecho civil, lógica, normal y natural, porque existe primero en el derecho civil, en una sociedad libre, primero existen los fenómenos y después, en todo caso, lo más sano es que aparezca la legislación a reflejar esos fenómenos. Entonces, la Iglesia y todos estos sectores que creen que la sociedad se tiene que regir por una macumba, piensan que lo tienen que detener con una serie de falacias. Y una de esas falacias son estatistas porque están recurriendo al Estado. No, estamos tratando de abrir el matrimonio del Estado. Es decir, si existe una norma que dice que los negros no pueden estar en los hospitales, una norma que diga que los negros sí pueden estar en los hospitales no es estatista. Hay que ser muy estúpido o de muy mala fe para sostener semejante cosa. Y en este caso son ambas cosas. Entonces, lo primero es, la Iglesia se apropia del matrimonio y lo establece como sacramento, como en el siglo XV, porque la cuestión es regular relaciones patrimoniales y políticas. Tanto que cuando aparece la reforma, Lutero, uno de los cuestionamientos serios es cómo la Iglesia Católica había designado el matrimonio como sacramento simplemente por este negocio, por la misma razón que vendía indulgencias. Es parte de la corrupción, de la historia de la corrupción de la Iglesia, establecer al matrimonio como algo que está relacionado con Dios. Porque está tan relacionado eso como una amistad, como una relación de cualquier tipo. No hay nada de moral especialmente en casarse, y no hay nada de moral en no casarse, y no hay nada de moral o inmoral en con quién se casa uno. Son cuestiones que tienen que ver privadas, en las que, repito, no hay un asunto moral. Entonces, lo curioso es que cuando vienen con el argumento del estatismo, es que quieren que no se toque el matrimonio porque resulta que para ellos es un sacramento, o sea, le están dando carácter de sacramento a una institución estatal, ¿no? Pero quiero decir, el matrimonio del que hablamos es el matrimonio civil. ¿Por qué el Estado, en vez de liberar al matrimonio, estableció un matrimonio civil? Porque cuando la Iglesia lo tenía dominado, la gente que no quería pertenecer a ningún culto no podía tener los beneficios del matrimonio. Entonces, se crea el matrimonio civil para quitarle a la Iglesia el monopolio de un tipo de contrato con consecuencias civiles. O sea, la Iglesia tenía el control de las consecuencias civiles de las relaciones entre las personas. Eso se termina con el matrimonio civil, que no se termina de entender, porque en realidad habría que haber dejado que cada uno regule las cosas como quieran. Y como está regulado el matrimonio, lo que hace el matrimonio homosexual es ampliar la regulación a otra gente que lo quiere usar. No es un designio del legislador, no es que el legislador dice yo quiero ser anticlerical y por lo tanto quiero establecer el matrimonio homosexual. No, el legislador ve que hay relaciones homosexuales que duran toda la vida, que tienen una serie de problemas civiles y que se resuelven con una cosa que le llamamos matrimonio homosexual y que la izquierda le llama
este matrimonio igualitario y que ellos no quieren que se llame matrimonio porque le parece que matrimonio es por naturaleza entre hombre y mujer. Y yo creo que matrimonio en realidad debería ser solamente entre mujeres, porque por eso es matrimonio. Y ya que es matrimonio, entonces el patrimonio debería ser solamente de los hombres, porque este tipo de argumentación yo la he escuchado, por eso la estoy mencionando, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Es la evolución natural y lógica del derecho. No les gusta porque está contra su religión, y a mí qué me importa. Contra mi moral, su comportamiento está mal. Contra mi moral, sostener que hay que llegar virgen al matrimonio, para mí es una aberración moral, psicológica, espiritual de la persona, ¿no? Pero ¿qué hago? ¿Me meto con eso? No, no me meto. Pero yo vuelvo a recalcar esto de que esto contra lo cual estamos discutiendo no es la religión católica. Es un populismo que hay que ver cuál es su conducta, porque repito, gente que está contra el matrimonio homosexual está divorciada, o sea, que tampoco respeta al supuesto matrimonio de la iglesia, y que sin embargo está contra este matrimonio homosexual. O gente que nunca se ha casado y probablemente nunca se vaya a casar, vaya uno a saber por qué, tendrán sus motivos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esto es más que una intromisión en el liberalismo, es una intromisión en la sociedad como está hoy. Están tratando de cambiar a la sociedad como está hoy. Y eso los hace también no ser conservadores. Te contaba que últimamente nos hemos estado dando cuenta, y es cada vez más claro, como lo platicamos la vez pasada, Venegas, que hay personas que dicen, no, es que yo nada más soy liberal en lo económico, pero soy conservador en lo ético y en lo social y cosas así. Pero al mismo tiempo, esa misma gente sale a decirte que está mal si te masturbas, como el tipo del Hitler Report, que te dice que es un pecado y que ya no eres liberal o algunas cosas así, que por utilizar ese tipo de cuestiones, ¿no? O encontramos personas como, no sé, una tal Memela que de repente llega con cuestiones de que Lía Trueba, que empiezan a decir que los derechos los da Dios, y después empezamos a ver cuestiones así que dices, a ver, espérame, entonces, ¿cómo es posible de que estemos hablando de algo como derechos, que es algo político, y estamos refiriéndonos a Dios? Se supone que nada más estás en lo ético, eso cuando ya sigues lo conservador y toda esta doctrina, ¿no? Entonces, ¿por qué lo llevan tanto a lo político? Es lo que a veces todavía no llego a comprender, pero al mismo tiempo te das cuenta de que se molestan si les dices que son, por ejemplo, libernazis o fascistas, pero te vas a su perfil y ves que dicen de derecha nacionalista, o te vas a su perfil y literal ves que tienen fotos con revisionistas históricos del negacionismo, con neonazis, literalmente gente que defiende toda la aberración que fueron los nazis y todo esto del fascismo, y que creen que la historia está revuelta y que entonces hay que acomodarla, y acomodándola, pues ellos estuvieron bien. Y todo este tipo de cosas, o que salen cantando himnos fascistas y racistas. Ese tipo de personas no nada más se quedan en lo ético para ellos, tratan de llevar toda su ética, toda esa moral, algo colectivo. Ahí es donde nos damos cuenta de que tanto izquierda como derecha buscan el colectivismo para llevar sus ideas. ¿Qué opinas al respecto sobre esto, Antonella? Sí, fíjate que, bien lo decías recién, ¿no? Y lo hablábamos hace un rato, liberales entre comillas en lo económico y fascistas en lo otro, pero yo creo que abiertamente fascistas, ¿no? Incluso ellos, digo, para ellos hay además dictaduras menos malas, y esa es la otra, ¿no? Hay dictaduras buenas, y son los mismos que después se quejan de la izquierda, que también, ¿no? Para ellos, para muchos marxistas, algunas dictaduras son buenas y otras malas. Digo, entonces estamos rodeados de estos colectivismos, tanto de izquierda como de esta derecha, que, digo, viven en una hipocresía constante. Pero vuelvo al tema de las dictaduras, ¿no? Porque, digo, he visto a muchos de ellos defender el franquismo, ¿no? Y bien lo mencionaba recién, ¿no? A personajes que, no sé, hablan en nombre de la libertad y que después los ves cantando Cara al Sol, los ves aplaudiendo la época franquista, la terrible, ¿no? Dictadura de Franco en España, diciéndote que fue el mejor momento
de España, ¿no? Que nunca se vivió mejor en España, digo, es una aberración. Lo mismo con Pinochet, ¿no? Te salen a defender a Pinochet y te defienden dictaduras porque para ellos hay dictaduras menos malas, ¿no? Y como dice Mario Vargas Llosa, para todo liberal las dictaduras son absolutamente todas inaceptables, ¿no? O sea, para un liberal no se acepta ninguna dictadura, del tipo que sea, ¿no? Porque es la antítesis ya de por sí del liberalismo. Pero para ellos hay algunas dictaduras menos malas, ¿no? Creo que eso es algo que también siempre tenemos que marcar y mostrar, ¿no? Quiénes son y a quién defienden estos personajes fascistas. Pero yo creo que es también, digo, toda una negación de la razón, ¿no? Es una negación completa de la razón. Digo, y nos olvidamos además de todos los ejemplos y las cosas a las que el individuo se ha tenido que enfrentar a lo largo de la historia y que ha sido también una consecuencia de esos condicionamientos morales y religiosos, ¿no? Y precisamente de determinadas instituciones, ¿no? La iglesia, religiones, no nos olvidemos, digo, las cruzadas, la Inquisición que hablábamos recién, lo que han sido las casas de brujas, digo, las guerras de religión a lo largo de toda Europa, digo, poquitos ejemplos, ¿no? De lo que ha sido tremendo, ¿no? De todo lo que ha sido aquello a lo que los individuos y los seres humanos se han tenido que enfrentar, ¿no? Y cuántas personas han tenido que pagar, ¿no? Frente a toda esta negación de la razón. Giordano Bruno, siempre pongo el caso de Giordano Bruno, también, que se lo llevó, ¿no? La Inquisición, y tantos personajes que por plantear las cosas distinto, incluso los atrasos que se generaron en la ciencia, digo, cualquier persona que pensaba distinto y que no pensaba que el planeta Tierra era el centro del universo y que fuimos creados, ¿no? Para estar acá y para estar en el centro del universo y que esta es nuestra misión. Digo, cualquier persona que se salía de esa manera o esa concepción del cosmos, digo, ya, a la hoguera directamente, ¿no? Pero yo creo que, bueno, hay que remarcar, ¿no? Aspectos como la razón fue abriendo las puertas, ¿no? Para condenar la violencia religiosa y todas esas crueldades de la época. Que estos muchachos y que muchas de estas personas fascistas, ¿no? Abiertamente niegan, ¿no? Muchos niegan y muchos tergiversan y muchos manipulan y se las quieren, digo, mostrar como si fuera o como si hubiesen sido cosas que dieron buenos resultados o que se hicieron además para ayudar a la gente, ¿no? Como si hubiesen, digo, como si tuviese una bondad aspectos como la Inquisición, ¿no? O esa misericordia que le quieren poner a la terrible aberración que representó todo ese proceso. Entonces, marcar, ¿no? Cómo la Ilustración condujo a la abolición de las prácticas, digo, prácticamente más bárbaras y terribles que habían sido la norma durante muchos años, ¿no? Creo que estos son temas que, vuelvo a insistir, tenemos que poner sobre la mesa. Por eso, hablar de aspectos como la prostitución, hablar de aspectos como el matrimonio homosexual, los derechos LGBT, ¿no? La legalización de las drogas, todos estos aspectos, el aborto, todos estos aspectos que tenemos que hablar y que tenemos que poner sobre la mesa, porque además, vuelvo a insistir, como decíamos al principio, históricamente el liberalismo fue pionero a la hora de defender estos aspectos, ¿no? A la hora de hablar de la importancia de despenalizar la homosexualidad, ¿no? Digo, para 1500 la Inquisición, digo, en Francia quemaba a los homosexuales, estaban las penas de ahorcamiento en Inglaterra también, y así fue históricamente, ¿no? Si seguimos con el tema de la homosexualidad. Digo, personajes como Federico García Lorca en los 30 en España, Alan Turing, ¿no? El gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, que también se termina suicidando por todo lo que le hicieron. Digo, es terrible lo que ha tenido lo que ha sucedido, ¿no? Por culpa precisamente de la búsqueda de imponer una moral, ¿no? Y una manera de vivir de lo que estas personas creen que es lo correcto, ¿no? Pero vuelvo a insistir con el tema de las dictaduras menos malas para ellos, ¿no? Porque es un tema en el que se escudan mucho y para ellos, si vos sos, digo, cualquier populista o mesías que sea anticomunista, ya ese es el mesías, ¿no? El gran liberal, el que encarna
al liberalismo, ¿no? En su imaginario. Es terrible, es terrible. Pero insisto, ser anticomunista no te hace liberal. Podés ser tranquilamente un fascista. Y eso es lo que muchos de estos personajes son. Y queda muy en claro, queda muy en claro. Lo mismo a la hora de hablar en contra del feminismo, digo, de los derechos de la mujer, y niegan lo que ha vivido y lo que ha padecido la mujer históricamente, y desconocen los orígenes del feminismo también, desconocen lo que significó, ¿no?, la primera ola del feminismo, y cómo el liberalismo siempre apuntó por luchar contra la desigualdad ante la ley. Y es precisamente eso. O sea, lo que buscamos es que todas las personas sean iguales, tratadas iguales ante la ley, ¿no? Y por eso, incluso el tema del matrimonio, volviendo al primer tema, ¿no? Porque tiene que estar ahí el Estado discriminando a favor de una religión que ha cooptado un contrato, ¿no?, privado voluntario entre dos personas. Esa es la gran pregunta. Y lo mismo con las drogas, si queremos hablarlo, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de las drogas. Digo, ¿por qué estos personajes insisten en regular la vida y controlar la vida de los demás? Controlar lo que consumen las demás personas, lo que vos haces con tu propio cuerpo, si es tu propio cuerpo, ¿no? Pero, claro, ellos se sienten que tienen el conocimiento, ¿no?, absoluto de cómo uno tiene que vivir su propia vida, qué tiene que hacer uno con su propio cuerpo, ¿no? Pero son, bueno, los primeros después en criticar a los socialistas, a los marxistas, y claro, para ellos además, todas estas libertades y estos derechos individuales de los que estamos hablando, para ellos son marxismo cultural, ¿no? Digo, como si hubiera, esto José siempre lo dice, como si hubiera libertades marxistas. Pero es una cosa muy rara, cuando vos después, si lo ves en la práctica... Sí, exacto, pero cuando vos lo ves en la práctica, digo, los países con mayor libertad económica, con mayor respeto por la propiedad privada, con mayor seguridad jurídica, con todo lo que hace a la libertad económica, a la libertad política, esos países son los que más respetan los derechos LGBT, el rol de la mujer, y reconocen lo que ha sido la lucha por la igualdad de derechos y la igualdad ante la ley de la mujer, la legalización de las drogas, la eutanasia, la prostitución, el aborto y todos estos aspectos. Entonces se les cae el relato, se les cae. ¿Por qué? Porque lo único que tienen es una fijación, ¿no?, moral religiosa, ¿no?, para imponerte todos esos condicionamientos, porque muchas veces ellos los tienen reprimidos, porque esa es otra. Muchas veces uno los ve que, digo, y a veces me da hasta pena, digo, porque podrían vivir su vida, ¿no?, tranquilamente, y dejar que los demás también vivan su vida, pero tienen ahí... es terrible, la verdad que preocupa mucho, y preocupa mucho porque también utilizan la causa de la libertad y utilizan al liberalismo para ellos querer imponer su fascismo, ¿no? El gran caballo de Troya que hoy representa esa derecha colectivista. Bueno, siguiendo con esto excelente que dijo Antonella, hay millones de temas que se me ocurren para tocar acá, pero vamos a tocar algunos. Este aspecto personal de, como digo, la aflicción por la culpa por el sexo, el aparato es tan perverso que en cuanto a, por ejemplo, la homosexualidad, la Iglesia, además de reprimirla, también la recluta, digamos. En la Iglesia está lleno de homosexualidad. Y además de haber homosexualidad, como sabemos, hay pedofilia, que no tiene ya que ver es con cualquier tipo de sexualidad que existe esta pedofilia, ¿no? Pero la homosexualidad en la Iglesia es muy importante para interpretar cómo funciona este aparato de, digamos, de dominio de mentes, ¿no? Porque es reprimir, estigmatizar, hacer sentir culpable, reclutar, porque en la Iglesia se puede vivir eso, digo, sin problemas, ¿no? Para después esas mismas personas que están exentas de ese juicio sean las que lleven adelante este proyecto de corrupción, digamos así, corrupción moral, de propagar estas creencias que determinadas sexualidades están mal vistas por Dios, que las ha creado, ¿no? Pero a mí me parece muy importante tener en cuenta lo siguiente, cuando dicen que les parece que ellos llevan adelante el proyecto de Dios.
¿qué es lo que hace que ellos lleven adelante el proyecto de Dios? Me lo deberían explicar, porque Dios el otro día habló conmigo y me dijo que Antonella tenía que ser papisa, ¿no? ¿Y por qué no tengo yo más autoridad? ¿Qué es lo que hace que ellos sean representantes de Dios? Que lo dicen ellos, ¿no? No sé, si yo recibiera un mensaje de Dios y me lo confirmara, capaz que estaría de acuerdo, pero me parece que en este mundo, y esto tiene mucho que ver con el cristianismo, porque estos no han incorporado la evolución que significa el cristianismo, que dice, ningún cristiano puede juzgar a otro. Ningún cristiano puede ser el que levante, tire la primera piedra, ni siquiera ningún cristiano puede usar el nombre de Dios en vano, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido son representantes de Dios? Es lo primero que quisiera poner sobre la mesa. Y que no es lo que se está proponiendo una propuesta moral, porque no está sobre la mesa. Nosotros no hemos recibido de esta corriente una explicación de cómo sería la vida de ese liberalismo solo económico, ¿no? La parte no económica, ¿cómo estaría regulada? ¿Cómo sería? La gente sería inspeccionada a ver si llegaron vírgenes al matrimonio, les mirarían las palmas de las manos, como creíamos nosotros, para ver si se han estado masturbando. ¿Qué es exactamente lo que significaría ese liberalismo no económico? El programa moral tiene que ser puesto. Y además, una vez que establecen como esa sociedad que es solo liberal en lo económico, y en lo demás se supone que sigue los preceptos de la religión cristiana, ¿a qué se parecería? ¿Qué es lo que estaría prohibido? Porque acá no se trata de decir, yo tengo este pensamiento religioso, tengo esta doctrina moral y por lo tanto la sigo, sino que se está diciendo que esa doctrina moral se opone al liberalismo. Porque si yo digo soy liberal solamente en lo económico, quiere decir que en lo demás soy antiliberal, en lo demás soy autoritario, no hay otra alternativa. Quiere decir que esas reglas van a ser impuestas, por lo menos no las tendrían que contar. Vamos a imponer esto, esto, esto y esto. Porque si simplemente estuvieran predicando la religión, que eso es lo que yo no creo que están haciendo, estarían diciendo, es mejor vivir así, 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 y no estarían discutiendo con los liberales. Estarían directamente predicando, como hace un cura o como hace cualquier tipo de religión. Pondrían una fundación para demostrar qué maravilloso es vivir sin sexo, por ejemplo, y sin tener malos pensamientos, ¿no? Y sin mirar minifaldas, ni trastes, ni nada. ¿Estarían haciendo? ¿Lo hacen? No. ¿Sabemos algo de su vida, de su ejemplo? No, no tenemos ni idea. Por eso lo que quiero decir es que esto es simplemente un aparato político, ¿no? Y que se parece muy poco a una doctrina moral. Y que este tema de la segregación, la religión es utilizada como un método para separar buenos y malos y para construir fantasmas y declararse ellos como los perseguidores. Ahora, estos regímenes, estos sistemas, si uno va a la historia del nacionalsocialismo, lo que hace también es construir un puritanismo, en ese caso un puritanismo de la raza. Ya no es un puritanismo de determinadas reglas, de un pseudo cristianismo, sino que es un puritanismo de la raza que se purifica a través de la persecución de la impureza de la raza, que en ese caso vendrían a ser los judíos. Y este es un puritanismo de la adhesión verbal, superficial al cristianismo, sin jamás hablar de amor al prójimo, jamás, ¿no? En función de crear a una impureza a la que hay que execrar. Y lo que hacen es reclutar a gente de la más baja estofa de la sociedad, como hizo el nacionalsocialismo, gente que no se cree con ningún valor, gente que probablemente se siente postergada y frustrada, como muestra esta película que es tan buena, El huevo de la serpiente, ¿no? Gente que no tiene ninguna esperanza, ni siente que en la sociedad pueda estar en ninguna posición de valor, y entonces se identifica con algo que los hace aparecer como superiores por una identificación colectiva. Entonces, el que no puede ser superior en el mercado es superior en el nacionalsocialismo, donde le dan un uniforme y donde le dicen, vos sos bueno porque sos blanco, porque como no podés exhibir nada bueno en tu vida, sos bueno porque sos blanco. Y entérate que todo lo malo que te ha estado pasando es porque unos inferiores llamados judíos han estado destruyendo tus oportunidades. Y ahora esta otra versión también, no es que te dicen, vos sos bueno porque estás cumpliendo los 10 mandamientos, vos sos bueno porque sos caritativo con las personas que tenés a tu alrededor y sos comprensivo, porque te están diciendo que seas lo opuesto a comprensivo. Te están diciendo ahora, vos sos bueno porque decís que la religión cristiana es superior.
Inclusive no te pedimos que seas cristiano, como hacen con ese sofista que se llama Jordan Peterson, que reconozca que el cristianismo es la base de la cultura, o sea, de todo. Una vez que pasa eso, no importa lo que seas, podés ser la persona más mediocre, más malvada, más bruta, más maleducada, más gritona, que pasás a formar parte del cristianismo. Y vos, como habiendo formado parte del cristianismo, tenés derecho a señalar a los que no lo son, a los que son herejes, liberprogres, comunistas, ¿no? Lo que no es cristiano es comunista. Esto al cristianismo no se parece nada. Por eso digo, esto es un populismo utilizando al cristianismo. Y esto es importante que lo veamos, porque no estamos acá peleando contra el cristianismo. Yo tengo una base moral cristiana porque lo he sido y porque hay muchas cosas que realmente sigo teniendo incorporadas, ¿no? Y yo no he dejado el cristianismo por esas cuestiones. Lo he dejado porque simplemente ya llega un punto que la explicación religiosa no me alcanza para nada, por un problema filosófico, ¿no? Pero justamente lo que a mí me queda de cristiano es lo que más me lleva a rechazar a esta gente. Si me dicen que nosotros no tenemos más remedio que ser cristianos, bueno, lo que a mí me queda de cristiano me lleva a rechazar a esta gente más que lo que tengo de liberal. Sí. Y eso es lo que yo quisiera dejar como reflexión para los que sí son cristianos, que Cristo no dice que sean malvados con la gente. Nunca ha dicho Cristo que sean malvados con la gente. No va con el cristianismo, ¿no? Sí, pues excelentes respuestas. La verdad es que yo estaba así también muy entretenido escuchándolos y creo que coincido totalmente en lo que estábamos hablando. Aparte ya hablamos de que también hay terraplanistas y cosas así, entonces está difícil toda esto que le llaman guerra cultural. Pero quiero decir que es la misma línea, porque el terraplanismo en definitiva niega que la Tierra sea esférica porque quiere hacer que la Tierra quepa en la Biblia. Punto. Sí, bueno, pues mire, ya nos queda muy poco tiempo. Tengo aquí preguntas, hay algunas preguntas, voy a hacer 3 preguntas. Vamos a hacerlo lo más corto que se pueda. Estaba pensando una pregunta para cada quien, para que lo hagamos un poquito más corto. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué muchos gays y trans, esta pregunta es de Peter Mejía, perdón, ¿por qué muchos gays y trans en estos últimos meses han salido con un discurso anti-LGBT, lobby, alineándose con los denominados conservadores? Esta pregunta me gustaría hacérsela a Venegas. Bueno, no sé qué tan extendido será ese fenómeno. Yo lo he visto, hasta este personaje Milo Lopoulos, no sé cómo se dice, nunca voy a aprender su apellido, que también de alguna manera fue utilizado, porque, y eso pasa mucho con las minorías perseguidas, pasaba, no me acuerdo cómo se llamaban los judíos que colaboraban en el gueto de Varsovia, que colaboraban con los nazis. Hay personas que terminan queriéndose, mostrándose como los que, a pesar de pertenecer a esa minoría, están conformes y pueden ser utilizados, ¿no? Es la misma razón por la cual la iglesia, que está llena de homosexuales, promueve la homofobia, ¿no? Porque es una forma de quitarse encima la agresión. Es un mecanismo que se llama identificación con el agresor, ¿no? Entonces, aquel que ha sido víctima del bully y termina siendo un bully, ¿no? De alguna manera termina sumándose. Al sumarse al bully, queda exento del señalamiento, se salva del bullying, ¿no? Es el mismo mecanismo con el cual las brigadas de repudio en Cuba, que son utilizadas para amedrentar a los opositores, no es que los que están formando parte de la brigada de repudio sean exactamente como el gobierno o el Partido Comunista, es que formar parte de eso, ser un agresor, permite correrse del lugar de agredido. Esa es mi interpretación. De cualquier manera, nada legitima una posición. No importa si se cuenta con la colaboración de uno que forma parte de ese colectivo. Lo que quiero decir es, si yo estoy persiguiendo a los judíos y me pongo a un judío al lado que me ayude, eso no solamente no legitima el asunto, sino que lo hace todavía más perverso. Es el mismo tipo de mecanismo por el cual, cuando los soldados americanos eran capturados por los vietnamitas lo ponían frente a una filmadora para que hablaran mal de Estados Unidos.
creyendo que con eso estaban deslegitimando, porque entonces es un norteamericano hablando mal de Estados Unidos. Pues, no hace más que demostrar la perversión del movimiento que fomenta este tipo de conductas. Excelente respuesta. Bueno, la siguiente pregunta es de Dani Cedeño y dice, hola a todos. ¿Qué tan grave es que un matrimonio gay adopte niños porque un país después del derecho de matrimonio sigue con el derecho de adoptar? Antonella, en esta misma pregunta me gustaría agregar otra que creo que también sería padre que tú contestaras, estaría bien que contestaras tú. Y dice, ¿qué opinan del movimiento feminista radical de izquierda que discrimina a las personas trans, ya que últimamente parecen estar en contra de la identidad de género y esto ha hecho que muchas personas se inclinen al feminismo liberal? Antonella creo que es la persona adecuada para esa respuesta. Mira, respecto de la adopción homoparental, yo estoy total y absolutamente a favor, ¿no? Y creo que también se vuelve a enmarcar todos los prejuicios y los tabúes que hay en torno a estos temas, otra vez, incluso sobre el tema de las drogas, ¿no? Todo lo que se desconoce respecto de eso y cómo se lo lleva siempre a ese condicionamiento moral religioso, ¿no? Y digo, tampoco, y estas personas se amparan, quizás los que están en contra de la adopción, de la adopción por parte de personas del mismo sexo, se amparan en toda esta idea que tienen de lo que es la familia natural, la familia tradicional. Digo, ¿qué es esa cosa de la familia natural o familia tradicional? Pues si uno lo piensa, digo, históricamente habían familias tribales, familias donde tenían los hijos que eran parte de la tribu, tenés familias que, digo, tenés abuelos criando nietos, tíos criando sobrinos, dos mamás con un hijo, dos papás con un hijo, y digo, esas que no son familias, digo, todo lo que no es papá, mamá, hijo, está mal, es una aberración. Y claro, ellos se respaldan en que todo lo que se sale de esa norma, ¿no? De lo que ellos proponen que es lo normal o lo natural, hace daño, ¿no? Y hace daño a las personas, a los hijos, que después, digo, nada, que además con aspectos que no tienen ni siquiera un respaldo empírico ni científico, ¿no? Todo lo contrario, digo, no hay pruebas, no existen las pruebas de que existan daños a los chicos que son adoptados por parejas, digo, porque estas personas insisten en que hay daño, ¿no? Y caen una y otra vez en toda esa perversión a la que recurren constantemente. Pero yo estoy totalmente a favor de la adopción por parte de padres o parejas del mismo sexo. Y después, respecto del feminismo, hay un libro muy interesante de Camille Paglia que se llama Feminismo, Pasado y Presente, que es un libro que explica muy bien este tema, ¿no? Quizás también, ¿no? Los orígenes del feminismo, que nace aproximadamente hace unos 200 años, ¿no? Precisamente con esa primera ola y mencionando a mujeres y activistas como Mary Wollstonecraft, con Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde ella hace también una crítica bien interesante a Emilio de Rousseau, y plantean, ¿no? Precisamente cómo esa primera ola del feminismo, cómo surge ese feminismo original, ¿no? Que era un feminismo liberal, porque no eran activistas socialistas e intervencionistas que pedían presencia del Estado para resolverle los problemas y pedían cuotas y pedían privilegios. No, eran mujeres y activistas que se plantaban enfrente del Estado y pedían igualdad ante la ley, pedían que las mujeres pudieran votar, que las mujeres pudieran tener propiedades, que las mujeres pudieran divorciarse, que las mujeres pudieran educarse. Hasta 1900 las únicas mujeres que votaban en el mundo eran las de Nueva Zelanda, ¿no? Y de ahí en adelante, digo, el último, uno de los países, era 1970, Suiza recién, ¿no? Y todavía, digo, es complicada la situación de la mujer en muchos lugares. Incluso mencionar temas como la mutilación genital, muchos aspectos que hoy no se tocan y que parece ser que para
una buena parte del movimiento liberal, que obviamente es la parte que se ha infiltrado, ¿no? Y que ha empujado para que no se toquen esos temas, son todos temas tabú que no se pueden mencionar, ¿no? Lo mismo con las drogas, vuelvo a insistir, que hay un desconocimiento absoluto de las drogas, hay un desconocimiento absoluto del cannabis, por ejemplo, que el cannabis te destruye, que te destruye la vida, cuando en realidad no se sabe diferenciar entre los, incluso más, ¿no? De los 113 cannabinoides que tiene la planta, ¿no? No se sabe diferenciar entre el THC y el CBD, no se sabe diferenciar entre qué te produce efectos psicotrópicos y qué te produce efectos que te alivian y que se han utilizado de manera medicinal a lo largo de la historia, ¿no? Incluso si nos vamos al Neolítico y antes encontramos cómo se ha utilizado a lo largo de toda la historia sin problemas, ¿no? La planta del cannabis, por ejemplo, y cómo ha fallado, ¿no? Esta guerra contra las drogas y cómo la prohibición falla, y falla constantemente cada vez que se aplica. Falló en los años 20 con la ley seca en Estados Unidos, que surgió, digo, las grandes mafias, ¿no? En un país como Estados Unidos, con Al Capone, y hay y con esto ya termino, pero Gloria Álvarez en su libro Cómo hablar con un conservador, que es un libro que siempre recomiendo, que es fantástico y tiene tremenda bibliografía, ella dice, ¿por qué hoy no vemos a los dueños de Johnny Walker agarrándose a los tiros con los dueños de Bacardi? ¿O por qué no vemos a los dueños de Marlboro agarrándose a los tiros con los de Lucky Strike, por ejemplo? Digo, porque eso es legal, ¿no? Porque el tabaco es legal, porque el alcohol es legal. Digo, y si seguimos insistiendo en todo este aspecto, a ver, vamos a seguir recayendo una y otra vez en el gran flagelo que vive padeciendo América Latina, ¿no? Pero bueno, parece ser que los condicionamientos morales y la ignorancia siempre prevalecen por encima de la libertad y de la razón, ¿no? Así que, nada, son temas que creo que tenemos que poner sobre la mesa. Vuelvo a insistir, el tema del feminismo hay que levantarlo y mostrarlo, y en ese libro que les decía al principio, el de Feminismo Pasado y Presente de Camille Paglia, ahí ella muestra, ¿no? Esa diferencia que hay, quizás entre la primera ola y el feminismo, ¿no? Entre comillas, que está surgiendo y que ha surgido en este último tiempo, que yo insisto, para mí eso no tiene nada que ver con el feminismo y con lo que ha sido el feminismo históricamente, y cómo se puede admirar, ¿no? Y defender la causa del feminismo históricamente, y también poder criticar a movimientos de personas que le piden al Estado privilegios, cuotas o, digo, maneras en las que el Estado cree que tienen que estar ahí para resolver los problemas, ¿no? Por eso, digo, es igualdad ante la ley, siempre se va a tratar de eso, de igualdad ante la ley, eso es el liberalismo. Pues excelentes respuestas, me encantaron y pues nos acabó el tiempo. Fue un verdadero placer tener una conversación con ustedes. Como siempre, personas con mucho conocimiento y que han tenido una larga y ardua batalla en defensa a la libertad. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nada más me queda alguna red social donde puedan seguirlos. Bueno, la mía siempre José Venegas, me van a encontrar por José Venegas. Nos quedó muy afuera el tema de las drogas. Yo creo que deberíamos hacer uno porque a mí me parece una cosa... todo un mundo esa cuestión, ¿no? Y me gustaría dar esta última reflexión. En la sociedad libre, todo tiende a ser contractual. El avance moral es el avance de los contratos. Nuestro conocimiento ético proviene de nuestra experiencia real, no de pastores, ¿no? Y esto es lo que es terrible para la gente que cree que tiene que manejar a la sociedad, sea porque es marxista o sea porque lo que fuera. Es terrible comprobar cómo la sociedad contractual también provee avance moral, ¿no? Y ese me parece que es el punto central. La sociedad contractual avanza ante todas estas cosas que hemos estado defendiendo esta noche. Sí, perfecto. Antonella, ¿alguna otra cosa que quieras agregar y también tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales, Antonella con doble L, Marti con Y al final, así estoy, si no me equivoco, en todas las redes. Y bueno, agradecerte, Roberto, por la invitación. Gracias, José, también por siempre enseñar, ¿no? Todos los días con tus grandes y valiosos aportes. Y bueno, un agradecimiento especial también a toda la organización y al equipo detrás de Objetivismo en México. Mi agradecimiento también a Antonella. Agradecer a México Libertario, a Encuentro Libertario, que nos están facilitando, por ejemplo, el Zoom,
y que nos han estado apoyando en todo esto. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la grabación, los que hicieron preguntas, y seguro que hacemos otro programa. Igual, si está disponible, lo podemos hacer las mismas personas, y que se trate sobre las drogas. Me parece perfecto y bueno, nos ponemos de acuerdo. Por lo pronto, muchísimas gracias, les deseo una excelente noche y nos vemos en el próximo programa de Activismo. Gracias, un placer. Nos vemos.